Magistrada Lili Rueda, de la JEP, que atiende este macrocaso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Magistrada, después de este reconocimiento del Secretariado de las FARC, de más de 18.000 casos de reclutamiento, ¿qué sigue? Ahora el siguiente paso, ¿cuál es con este reconocimiento? Sí, es importante, los estaba escuchando y es importante recordar que este caso lo abrimos en la JEP en el 2019 y efectivamente hemos avanzado sobre una ruta que en la JEP le llamamos la ruta dialógica y que el primer paso que tenemos en esta ruta es hacer un ejercicio de contrastación. Es decir, de lo que hicimos, por ejemplo, en este caso fue hablar con las víctimas. Recorrimos el país, hicimos audiencias especiales con ellas, audiencias con enfoque de género, audiencias con enfoque étnico. Hoy participan en el caso más de 2.000 víctimas individuales y más de 9.000 víctimas étnicas agrupadas en 6 colectivos. Entonces nosotros tomamos toda esta información que nos dieron las víctimas y realizamos unas imputaciones de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra que hicimos públicas en noviembre del 2024, si ustedes recuerdan, que es una fase del proceso. Entonces allí ya hicimos todo el análisis sobre la responsabilidad y llamamos a reconocer responsabilidad a los señores comparecientes que pertenecieron al último secretariado de las FARC. ¿Qué sigue ahora después de estas manifestaciones de perdón y de reconocimiento de responsabilidad? Pues sigue la habilitación de un paso que nosotros no habíamos abierto en el despacho hasta ahora, que es la posibilidad de tener encuentros directos entre las personas que llamamos a reconocer responsabilidad y las víctimas que están acreditadas en el proceso. Porque ese diálogo y esa escucha hace parte, digamos, de la esencia y del corazón del procedimiento que adelantamos en la JEP. Entonces, viene ese trabajo interno, tenemos que desarrollar metodologías, tenemos que tener en cuenta las mejores condiciones, porque recuerden que estamos hablando de violencias que sucedieron a personas siendo niños y niñas y también violencia de género. Entonces tendremos unas garantías particulares. Y si esto avanza por la ruta dialógica y se mantiene el análisis y la reflexión sobre el daño que se ha causado, se llamará una audiencia de reconocimiento, una audiencia pública. Y si allí la sala valora que hay un reconocimiento integral, se podrá habilitar la vía de una sanción restaurativa, como explicaba Cristina al inicio. Sí, señora magistrada, pues es que cuando uno le pone rostro a esa cifra, más de 18.000 niños, es que hay que decirlo con franqueza, eran 18.000 niños que pudieron estar en un pupitre y terminaron alzando las armas por presión, a la fuerza, o si no, pues ya sabemos lo que podría ocurrir con estos grupos violentos. ¿Por qué se demoraron tanto? Es que eso es lo que uno le critica un poco a la JEP. 10 o, 8 años, dice usted que desde el 2019, 9 años, 8 años, 7 años, para que los del secretariado reconocieran lo que todo el país sabía que han hecho, además de un delito de lesa humanidad. El tiempo es un factor fundamental dentro de nuestra jurisdicción y ese tiempo siempre está en tensión con la profundidad de la investigación que hemos analizado. Usted imagínese lo que nos ha costado a nosotros durante estos años garantizar todas las condiciones para que las víctimas puedan explicarnos a profundidad lo que vivieron, lo que les pasó. Nosotros tenemos una metodología en el análisis de esta información que es entender el antes, el durante y el después del reclutamiento. Y para eso hicimos unas audiencias con las víctimas que la verdad eran audiencias de días enteros. Audiencias especializadas, por ejemplo, con enfoque de género, para que las mujeres y las personas que hacen parte de poblaciones diversas pudieran realmente profundizar sobre lo que les pasó. Muchas veces yo escuché y mi equipo escuchó que trabaja conmigo, momentos en los que ya llegaba un punto en el diálogo, digamos, en las audiencias en donde las víctimas decían, bueno, magistrada, le voy a contar algo que nunca le contaba a nadie. Son violencias que han estado invisibilizadas, son violencias que no habían estado investigadas por la justicia ordinaria y que salieron a la luz con la investigación y el trabajo que hicimos con las víctimas, que sí, nos tomó años desarrollar esa confianza, estas metodologías, y que luego de que uno presenta las imputaciones, ese es el diseño de la jurisdicción, se llama a los comparecientes a reconocer. Y eso luego es otro paso adicional, que es presentar toda la información que tenemos en la jurisdicción y a la vez, porque esto dicen las normas, garantizar el debido proceso
para los comparecientes. Magistrada. Y ellos tienen también derecho a entender la profundidad y escuchar la profundidad de todos y cada uno de los relatos que nosotros hemos documentado. Magistrada, precisamente sobre ese encuentro directo con las víctimas, ¿cómo planea la JEP si esto va a ser de cara al país o cómo va a ser este proceso? Porque es un reclamo que las víctimas por años han querido, tener a las ex-FARC frente a frente para que ellos reconozcan estos casos que por años han querido ocultar. ¿Cómo va a ser ese encuentro directo con las víctimas de estos delitos que son considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad? Nosotros antes de hacer, digamos, de presentar esto a la opinión pública, tuvimos un diálogo con los representantes judiciales de víctimas y les dijimos, mire, hemos recibido esta información, hemos recibido esto para valoración de las víctimas y de sus abogados. El despacho considera, la JEP considera que es posible abrir la ruta de ese diálogo directo. Nosotros habíamos recibido desde el 2019 algunas solicitudes de víctimas, como usted dice, de estos encuentros. Pero como nuestro diálogo en la JEP no es un diálogo simple, es un diálogo cualificado, porque tiene que ser restaurativo. Así que el punto de partida del diálogo, y siempre consideramos esto, era el reconocimiento del daño y el reconocimiento de la responsabilidad. Sin eso no había un diálogo que realmente fuera restaurativo. Pero ahora tenemos un paso en ese sentido. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Al menos la primera reacción de los abogados representantes de víctimas es que ese diálogo y esa puerta se debe abrir porque es necesario profundizar en el daño, en el reconocimiento que se hizo, que los comparecientes escuchen lo que las víctimas tienen para decirle. Y cuando le digo tienen para decirle, yo le digo esto que he trabajado con las víctimas por años en este proceso, hay una multiplicidad de mensajes. Hay las víctimas que nos dicen que no hay perdón posible por estas violencias, pero que igual es importante para ellas explicarles a los comparecientes por qué ellas no pueden perdonar. Hay otras víctimas que están dispuestas a escuchar, a hablar, a dialogar, a entender, y hay otras víctimas que incluso nos han hablado de reconciliación. Entonces queremos poner sobre la mesa y sobre este diálogo restaurativo que hoy se abre todas estas consideraciones para que también los comparecientes puedan responder a ellas y podamos avanzar por esta ruta, que creemos que es una ruta que es necesaria porque nos permite pensar más allá del hecho específico de lo que pasó y pensar cómo hacemos para evitar que esto se repita en el futuro. Sí. Magistrada, en las últimas horas, a propósito de esta noticia, pues muy importante, hay quienes se han preguntado si el artículo 40 del Acuerdo de Paz, que establece que no pueden ser objeto ni de amnistías, ni de indultos, ni de beneficios equivalentes, los delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el reclutamiento de menores y otras formas de violencia sexual, si con este reconocimiento las FARC no pierden beneficios que se les entregaban en el Acuerdo de Paz, por lo que dice este artículo. Claro, lo que pasa es que en el diseño que tenemos en la jurisdicción tenemos diferentes salas y hay una sala que se encarga específicamente de algunas de un diseño de una herramienta jurídica que se llama la amnistía, que es no continuar la investigación por algunos delitos. Ese es, el punto del perdón judicial o de la amnistía. Y esto se da por unos delitos que no constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Lo que hemos encontrado nosotros en la sala de reconocimiento, que es diferente a la sala de amnistía, es que estos hechos que hemos documentado constituyen crímenes de guerra. Y por eso siguen en una vía, que es una vía de investigación, de, el diálogo restaurativo del que le estaba hablando, y si se cumplen las condiciones sobre el reconocimiento y la restauración, irse por la vía de una sanción restaurativa. Y eso es lo que en el diseño de la jurisdicción, que recuerde usted que es diferente al diseño de la justicia penal ordinaria, y creo que allí a veces está esta confusión sobre los diseños. Nosotros tenemos un diseño en donde la investigación y la sanción se puede surtir por esta vía. Los delitos que no son crímenes de guerra y que no son crímenes de lesa humanidad se van por la vía de las amnistías, en donde no hay investigación, en donde no hay todos estos hallazgos que les hemos presentado al país y en donde no hay diálogo restaurativo. Claro, es el balance entre conocer la verdad o buscar condenas sin que se conozca esa verdad, que siempre es una disyuntiva difícil. Pero le quiero preguntar algo. Usted como magistrada obviamente tiene toda la experiencia profesional, pero
pero me queda una inquietud personal. ¿Cómo es después de un proceso tan largo como este, donde se tienen que escuchar unas cosas que deben ser aterradoras, irse a la casa después de conocer esos testimonios? Desde el plano de vista personal, ¿cómo afecta eso a una persona como usted? Pues yo he tenido muchas reflexiones en este proceso. He entendido mucho lo que le pasa a la niñez y lo que le pasa a la niñez rural, por lo que le pasó en estos 50 años de guerra. Y ha sido ha sido duro en el sentido de entender que la niñez no ha sido importante en el país. Si yo vuelvo a la casa, yo tengo un niño de 2 años y yo pienso mucho en qué le espera a mi hijo, qué le espera al país, qué le espera, digamos, al mundo en un mundo tan convulsionado. Y creo que a mí me da fuerza, yo creo, situaciones como las que estamos viviendo hoy, que son difíciles, que son dolorosas, pero en donde la verdad está sobre la mesa, en donde este diálogo, que es muy difícil, está sobre la mesa, en donde las víctimas me dicen, es posible hablar con los responsables dicen, es posible hablar con las víctimas. Todos hacen un llamado. Si usted ve, digamos, todo lo que nos han dicho las víctimas en el caso, es algo importante. Por ejemplo, las personas que fueron sobrevivientes de reclutamiento de directas, hoy muchas de ellas me han contado que sus propios hijos están en riesgo de reclutamiento. Entonces yo creo que hay una oportunidad para el país, para la niñez, para mi hijo, para todos los que estamos en esta reflexión de país, sobre pensarnos un futuro diferente. Porque las cifras de reclutamiento hoy están disparadas, es lo que yo veo en los informes también. Sí. Creo que es una oportunidad que vale la pena tomar y eso nos debería también, pues, abrir a un diálogo más grande. Sí, señora magistrada, pero poniéndose uno o tratando de ponerse en los zapatos de una víctima. Hoy estos 7 miembros del secretariado de las FARC, algunos de ellos, pues estuvieron hasta en el Congreso de la República, como senadores, antes que castigados y sancionados por la JEP. Pues para una víctima, y se lo pregunto más que como magistrada, porque seguramente usted me va a citar una vez más los reglamentos y la jurisprudencia y todo lo que hay en la JEP, pero ¿no es un poco frustrante que la justicia de la paz primero premia a los verdugos y después estos que lo negaron al comienzo terminan reconociendo semejante delito? Mire, usted me habla de una emoción, que es la frustración. Nosotros en el proceso hemos visto, y yo he compartido con las víctimas, incluso ahora con los comparecientes en estos últimos, digamos, desarrollos del proceso, muchas emociones. Yo he sido testiga de cuando las víctimas me cuentan que recuerdan con dolor, con tristeza, con rabia, todas las circunstancias en que se dio su reclutamiento, las violencias que sufrieron dentro de las filas. He visto también lo difícil que ha sido este diálogo y, digamos, la presentación de toda esta información para los comparecientes. Y sí, todas las emociones están presentes en este tipo de justicia especial que hacemos nosotros. Y también he escuchado muchas, en estos últimos días, emociones de esperanza, de que este diálogo era imposible, inédito, y las víctimas desde el 2019, las que participan en la JEP, conocen nuestro diseño, y nosotros hacemos un trabajo de pedagogía con ellas para explicarles lo que podemos ofrecer y lo que no podemos ofrecer. Porque también es cierto que la jurisdicción tiene un diseño especial y que tiene una forma de tramitar este capítulo de la violencia que fue la que se acordó en La Habana y que tiene, como usted bien dice, marcos legales y jurídicos. Y esa particularidad de nuestro diseño, de que nos podemos sentar a hablar de lo que sentimos, es algo también inédito y es algo que ha sido muy sanador para todos en el proceso. Y lo digo, las víctimas me lo han dicho a mí después de las audiencias, que nunca las habían escuchado antes. Nunca una autoridad oficial se había sentado con ellas durante días a entender lo que les pasó. Y creo que este pronunciamiento también, por supuesto, yo lo he dejado en consideración de las víctimas, en consideración de la sociedad, porque es un pronunciamiento que viene dirigido también a la sociedad, para que continuemos en este trámite de lo que significa para todos y cada uno de nosotros mirar este pasado y pensarnos el presente y el futuro de lo que le pasó a los niños en la guerra.
Pues es un durísimo testimonio de una juez, la magistrada Lili Rueda, pues que ella no se inventó el acuerdo de paz ni las normas de la justicia especial, especialmente en el capítulo de reparación a las víctimas. Muy conmovedor el testimonio. Magistrada, gracias por atendernos y ojalá que pueda usted concluir con éxito este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos por dar la oportunidad de hablar y explicar un poquito más sobre este paso que se está dando en la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchísimas gracias.